Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. ¿Me escuchan todos? Bendiciones. El Señor continúe bendiciendo nuestras vidas, hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean multiplicadas en nosotros. Estoy muy agradecido con el Señor por nuevamente brindarme la oportunidad de compartir la palabra, su palabra, en el día de hoy, en la mañana de hoy. Al Señor le ha placido hoy hablarnos a través del libro de Filipenses. El libro de Filipenses, capítulo 1. Capítulo 1 del versículo 3 al versículo 6. Y les pido que nos mantengamos en este fragmento de la Escritura, ya que será expuesta en esta mañana. Yo leo para ustedes, hermanos, según la descripción, el título descriptivo que aparece en la versión Reina Valera. Dice: Pablo da gracias por los cristianos en Filipenses. Dice la palabra del Señor: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en algún momento de nuestra vida hemos dejado algo inconcluso? ¿Cuántos no hemos llegado a terminar proyectos, metas que nos hemos trazado? Creo que toda persona en algún momento de su vida, por factores internos, externos, sea culpa de la persona o no, ha dejado ciertas cosas inconclusas, ¿cierto? Pero afortunadamente, nuestro Padre Celestial no es así. Sus planes, sus metas, sus propósitos no son mutables como los nuestros. Los nuestros cambian, varían. Nuestra vida está en las manos del Señor, hermanos. Y el Señor siempre lo que se propone lo termina. El Señor siempre termina su obra y lo hace con éxito. Así que yo he titulado la enseñanza en el día de hoy: el Señor completa su obra. El Señor completa su obra, hermanos. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la guía, que nos dé corazones receptivos a su palabra. Amén. Amado Dios, Padre de gracia, delante de ti estamos en el día de hoy. Te pedimos que nos perdones, Señor. Que nos ayudes, Señor, a poder comprender tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos dé el denuedo, pero también, Señor, el convencimiento para que tu palabra sea atesorada en nuestros corazones y podamos darle aplicabilidad, Padre. Padre, gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Glorifícate una vez más como siempre lo has hecho y siempre lo harás. Porque tuya es la gloria, la honra y la majestad por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Así que, hermanos, vemos que en el versículo 3 el apóstol Pablo está haciendo una acción de gracias al Señor por una iglesia muy amada por él. Una iglesia muy añorada, que incluso él llega a expresar de esta iglesia: gozo y corona mía. Esta era la iglesia de los filipenses, la iglesia en Filipos, la iglesia de los filipenses. Y cuando Pablo recordaba todo lo que los filipenses hacían por él, estaba extremadamente agradecido. Él tenía un agradecimiento natural por los filipenses, pero más a Dios al ver cómo Dios había obrado en la vida de ellos para bendición de Pablo, y no solamente de Pablo, sino más adelante veremos que también para bendición de otras personas. Y lo primero que vemos aquí son las calurosas palabras de acción de gracias y una alabanza que hace Pablo al Señor. Doy gracias a Dios. Él no dice a los dioses, como era muy probable en la cultura grecorromana en la que estaba rodeado Pablo, que se le rindiera tributo a otros ídolos,
a Zeus, o los que los romanos le cambiaron, los ídolos griegos que los romanos terminaron cambiándoles el nombre, sino Pablo expresa: doy gracias a mi Dios. Doy gracias a mi Dios, y esto es con un pronombre posesivo, que también me recuerda mucho el Salmo capítulo 23. ¿Cómo inicia ese hermoso salmo, hermanos? El Señor es mi pastor. También vemos ese pronombre posesivo. Y esto es importante, hermanos, porque esto representaba que le pertenecemos a Dios. Así que Pablo expresa: doy gracias a mi Dios. Y esta expresión no solamente la hace Pablo en este pasaje, pues en Romanos capítulo 1, versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Sus palabras son: doy gracias a mi Dios. El apóstol está jubiloso, pensando en la maravillosa forma en que ha sido conducido en el amor y el evangelio, y que la forma esta también había sido demostrada a través de la vida de los hermanos en Filipos, la iglesia de Filipenses. Entonces Pablo expresa: doy gracias a Dios, a mi Dios. Misma expresión que encontramos en el antifonal que leímos en el Salmo 42, para ser exactos en el versículo 11. Voy a leerlo un poquito más al antiguo cuando dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que el pasaje continúa, hermano, dice: cada vez que me acuerdo de vosotros. Pablo daba gracias a Dios siempre que se acordaba ¿de quién? De la iglesia de los filipenses. Y esta palabra, esta expresión, para ser exactos, es la siguiente: en toda mi memoria. En toda mi memoria. Ahora bien, la acción de gracia, al recordar todas estas bendiciones, hace que el gozo en la vida de Pablo se incremente, hace que el gozo crezca. Y él dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Una oración o súplica es una petición que se hace para que una determinada necesidad que es sentida agudamente sea satisfecha. También en los filipenses habían necesidades espirituales, unas necesidades espirituales definidas, las imperfecciones de esta y también los peligros que la rodeaban. Pues a pesar de ser una iglesia que mostraba fruto y que era una iglesia con un buen testimonio, esta iglesia no era una iglesia perfecta. Tiene algo en común con esta iglesia y con el resto de las iglesias, y es que no somos una iglesia perfecta. Así que Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 11 lo expresa, dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Y vemos también los peligros que podían rodear esta iglesia. En Filipenses capítulo 3, versículo 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, los que dividían la iglesia. Así que, hermanos, el apóstol continúa en este pasaje, dice: rogando ¿con qué? Con gozo por todos vosotros. ¿Cuál es la emoción que logramos ver que sentía Pablo en esta acción de gracias al Señor por esta iglesia? ¿Cuál es esa emoción que nos deja ver este pasaje? El gozo, ¿verdad? La alegría. Dice: rogando con gozo por todos vosotros. Pablo oraba por los filipenses y lo hacía con gozo. Esta es una manera en la que Pablo sentía
que podía recompensar todas las bendiciones y todo lo bueno, la obra maravillosa que la iglesia de los filipenses habían hecho por él. Uno podía decir que cuando Pablo oraba por ellos, Pablo se ponía feliz. Es extraordinario ver que lo que logramos aquí ver es de las emociones. Algo que lo caracterizaba a Pablo en este momento era el gozo, hermanos. Pero ¿por qué me llama mucho la atención que le caracterizaba el gozo? Por el contexto en el que él se encontraba. Pablo escribe esta carta, hermanos, preso, en prisión, y muy probablemente cerca de su ejecución. Y aquí vemos que Pablo, ¿cómo estaba, hermanos? Gozoso. Y él expresa: gozaos en el Señor. En esta misma carta, completad mi gozo. Y ahora aquí está diciendo que ora por ellos, ¿cómo? Con gozo. Y es algo que las personas comunes no entienden. Es algo que no es común, no es natural. Como la paz de Dios, como el gozo de la salvación del Señor. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. La obra de la gracia de Dios en nuestras vidas es algo sobrenatural, hermano. Es algo sobrenatural. Para una persona común, ahí él debería haber estado deprimido y ya sabiendo que le quedan pocos días. Pero no, él respiraba gozo en esta carta, en medio de sus adversidades. Como dice Morgan, es una revelación gloriosa al ver cómo la vida en compromiso con Cristo triunfa sobre las circunstancias adversas. El triunfo, además, no es una diferencia estoica, es más bien el reconocer el hecho de que todas las condiciones aparentes, adversas de la vida están bajo el dominio de nuestro Señor. Esta es una carta, hermano, maravillosa, porque el apóstol Pablo se goza por la obra que Dios había hecho en esta obra misionera, que ahora era la iglesia en Filipos. Y Pablo se gozaba al ver el resultado de esta obra manifestada en esta iglesia. Así que el texto continúa y dice: por vuestra comunión en el Evangelio. Seguía rogando, por vuestra comunión en el Evangelio. La comunión de todos los creyentes escritos en Cristo es una comunión de gracia. La comunión que tenemos los creyentes en Jesucristo es una comunión que fue dada de gracia. No es algo natural, pues sabemos que esta obra redentora del Señor es algo sobrenatural. No es una comunión creada por el hombre, no es un club social. Es una comunión efectuada soberanamente por nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Hoy tenemos una unión común con Cristo y con nosotros los hermanos, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos al Espíritu Santo, que es el don de Dios para nosotros, hermanos. Y esa comunión la tenemos en Él. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 expresa: todos los santos, los que han sido apartados por Dios, los saludan, apartados y que hacen parte de la comunión. Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Ahí es donde Pablo dice: completad mi gozo. Pero lo que quiero llegar a leer este texto
es que fuera de Cristo y de su Espíritu, esta comunión es completamente imposible. Solo por medio de Cristo y de su Espíritu Santo es que podemos tener esta comunión. Así que hablamos con toda propiedad que podemos decir que este lazo de Cristo con su pueblo precede el tiempo. ¿Cómo así, hermano, que precede el tiempo? Puesto que los suyos fueron escogidos por Él, ¿desde cuándo? Desde que nacemos. Desde que creímos. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde la eternidad, hermanos. Esto es algo maravilloso. Efesios capítulo 1, versículo 4 expresa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Jesucristo es, por así decirlo, un imán que atrae hacia Él a aquellos que han sido escogidos por el Padre para Él desde antes de la fundación del mundo. En Juan capítulo 12, versículo 32 dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan capítulo 17, versículo 1 dice, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Señor, esta es la obra maravillosa que podemos ver del Señor. Él atrae por su palabra y el Espíritu Santo aplica los méritos de la muerte del Salvador en nuestras vidas. Jesús, por medio de la crucifixión, resurrección, ascensión y coronación, atrae hacia sí mismo. O sea, a través de todo esto el Señor nos llama a depositar toda nuestra confianza en Jesucristo. Y eso es algo que no nació de nosotros, hermanos. Eso es la obra maravillosa, soberana y sobrenatural de nuestro amado Redentor, de nuestro amado Dios. Esto es algo que fue dado por gracia. Una comunión que nosotros no merecíamos. Y esta comunión hace que nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, esa obra redentora, hace que nosotros seamos partícipes tanto de los padecimientos de Cristo como de la resurrección, como lo vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Como lo dice también la resurrección, Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, esta comunión hermosa que es dada por Dios por gracia, había hecho que la iglesia en Filipos, la iglesia de los filipenses, tuviera un compañerismo con Pablo en cuanto a esparcir el evangelio a través del apoyo de su amistad y también económicamente. Pues esta iglesia era una iglesia que se caracterizaba, hermanos, por ser una iglesia, un ejemplo de caridad. Pues esta ayuda que vemos que le habían brindado a Pablo, no solamente se la habían dado a él, como dije al comienzo, pues anteriormente a esto, ellos ya habían ayudado junto a la iglesia de Macedonia, a la iglesia de Jerusalén, a los pobres de Jerusalén. Así que vemos que todos estos son las características del fruto del Espíritu Santo en la vida de los hermanos de Filipenses, de los cristianos en Filipos. Realmente Dios es fiel y Dios es bueno y Dios es maravilloso y Dios es el que hace toda la obra.
pues esto solamente es el resultado de la obra del Señor. Porque Él había comenzado una obra en este lugar. Y Él dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra que Dios comenzó en los corazones y en la vida de los filipenses fue la obra de la gracia a la que yo me estoy refiriendo en esta mañana, por la cual ellos fueron transformados. Esta obra en verdad es buena. Fue buena en su origen, calidad, propósito y resultado. Y como dije ahorita, el resultado ¿cuál había sido? Que Dios había colocado el querer como el hacer en su beneplácito. Como lo dice Filipenses, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer en su buena voluntad. Así que los frutos, esa salvación, esa gracia que el Señor nos ha otorgado a nosotros, hermanos, es algo que no sale de nosotros, es un regalo de Él, es algo que es dado por gracia. Y esa gracia en nuestras vidas obtiene resultados. Y esos resultados también son provocados por esa gracia. Porque Él es el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Así que el apóstol Pablo específicamente está expresando así que específicamente su propia y sincera cooperación en todo cuanto al progreso, a la ayuda del Evangelio. Pablo está persuadido de que Dios no permitirá que su obra, esa obra de transformación en la iglesia, de capacitación, quede incompleta. Dios no iba a permitir que esta obra quede incompleta. La expresión la perfeccionará implica que la presentará completa. Dios, por lo tanto, no es como los hombres que hacen experimentos y si resultó ya quedó incompleta y si no, pues continuamos. Dios no deja las cosas incompletas, hermano. Nuestro Dios ejecuta sus planes, como dije al comienzo, hasta el final y con éxito. Hermanos, yo creo que así como Dios inició una obra en la iglesia de los filipenses, yo creo profundamente que Dios ha iniciado una obra en nosotros. ¿Creemos eso, hermanos? Dios ha iniciado una obra en nuestras vidas. Y esto nos debe llevar a reflexionar, hermanos, en la maravillosa obra gloriosa que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Pero también nos debe llevar a reflexionar en nuestra vida cristiana. Nos debe llevar a reflexionar en nuestra vida impactada por esa obra maravillosa. Pues sabemos que el agradecimiento, el ruego, el gozo que sentía Pablo por esta iglesia y los resultados de la misma iglesia, las virtudes de la misma iglesia, eran el resultado de la obra de Dios en su vida, en la vida de ellos. Así que tenemos en cuenta, hermanos, hay que tener en cuenta que el contexto, y no solo el contexto, sino las escrituras que en general, esa preservación que había hecho Dios con esta iglesia, de haberla preservado desde el principio, manteniéndola con este fuerte deseo, y esa preservación que hace el Señor con su iglesia, no es con fines egoístas, hermano. Esa preservación que ha hecho el Señor por nosotros, hermano,
es también con el propósito de que nosotros dediquemos nuestras vidas al servicio del Señor, como lo es el resultado de la gracia de Dios en mi vida, hermanos. Nosotros, y me gustaría aclarar esto, nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos, pues sabemos que la salvación no es por obras, sino es por gracia, que la gracia es un don de Dios, ¿verdad, hermanos? Nosotros no, hay algo que tenemos que tener claro, nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos, pero porque somos salvos debemos mostrar frutos de arrepentimiento para buenas obras. Ya la salvación Dios nos la dio, la gracia nos impactó, pero hay un resultado de esa gracia en nuestras vidas. Como en el caso de la iglesia de los filipenses y como en el caso de la obra que el Señor ha iniciado en la iglesia La Roca. ¿Cuántos creen que Dios ha iniciado esa obra en nosotros? Amén, hermanos. Así que esa obra no quedará inconclusa. Esa obra no quedará a la mitad. Esa obra será terminada por el Señor. ¿Cuándo? Vamos a verlo. Pero antes me gustaría escuchar unas palabras del predicador Spurgeon. Dice, ¿existe alguna ocasión en que Dios comienza cualquier obra y la deja incompleta? Muéstrame si alguna vez se dejó un mundo a media hechura y abandonó estando completo a la mitad. Muéstrame un universo el cual ha sido apartado de la rueda del gran alfarero, con diseño solamente delineado, con el barro medio endurecido y con una forma que carece de perfección. Dios culmina todo, hermano. Así como todo lo que vemos a nuestro alrededor muestra la gloria y lo incomparable de su poder. ¿Cuándo finalizará esa obra en nosotros, en nuestras vidas, hermanos? ¿Cuándo finalizará esa obra? ¿Cuándo se culminará esa obra? Dice el pasaje, ¿hasta el día de quién? De Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Mientras tanto, todos los que estamos en este lugar necesitamos la gracia de Dios. Amén. Levante la mano el que no necesita la gracia de Dios. Ya está entonces en cuerpo glorioso, ¿verdad, hermano? Todos necesitamos la gracia de Dios en este lugar. Él nos las ha otorgado. Y hasta el día de Jesucristo es cuando Él culminará su hermosa, su maravillosa obra. ¿Cuándo culminará? Este día es también llamado el día de Cristo, como lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de ¿quién? De Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice Pablo. Se le llama el día de Cristo, hermano, porque ese día Él será manifestado en gloria, será recibido por su novia, la iglesia, y juzgará, y de esta forma será públicamente vindicado, hermanos. Así que, amados hermanos, reitero lo que nos ha dejado de enseñanza este fragmento del libro de los Filipenses, el cual podemos continuar estudiando en nuestros hogares. Esta enseñanza, hermano, nos debe llevar a reflexionar en la maravilla y en lo extraordinario
de la obra de Dios, de Cristo, la obra redentora de Cristo, pero también nos debe llevar a reflexionar en mi vida cristiana, en mi vida después de ser impactado por esa grandiosa obra del Señor. Esa maravillosa obra en nosotros. Hermanos, oremos para que la obra que Cristo inició se vea reflejada en nosotros en medio de los momentos más adversos que podamos llegar a estar experimentando, como en el caso de esta pandemia. Y que también se vea reflejada como Pablo reflejaba el gozo de la salvación, aún en medio de los momentos más adversos que pueden rodear a una persona, estando en prisión prontamente a su ejecución. Hermanos, oremos para que el Señor nos ayude a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos, hermanos, para que el Señor nos ayude a dar fruto de arrepentimiento y a reflejar la obra salvífica que el Señor mismo ha hecho en nosotros. Pues Él coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre de gracia, Dios de poder y de misericordia, queremos orar, Señor, por cada punto que disponemos en esta mañana. Padre, ayúdanos, Señor, para poder reflejar, para que tu obra en nosotros pueda ver reflejada por la generosidad, Señor, por la comunión, Padre, la unidad y la facilidad para resolver las diferentes situaciones que se puedan presentar en la iglesia como resultado de la obra tuya en nosotros, Padre Santo. Padre, ayúdanos, Señor, a poder hacer tu voluntad aún en medio de los momentos más difíciles que nos puedan rodear. Pero también ayúdanos, Señor, te lo rogamos, a poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino a poder meditar en tu palabra durante el resto de la semana y poder atesorarla en nuestras vidas. Gracias porque, como siempre, nos has hablado y tú siempre te glorificas, porque tuya es la gloria, la honra, la majestad y la alabanza por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Amén.